Ok, hermanos, bienvenidos a la segunda parte aquí del primer repaso de principios de hermenéutica. Les recuerdo, ya que regresaron de su break, no se permiten alimentos ni bebidas aquí en este salón de clases. Seguimos. Definiciones claves. Hermenéutica es el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación humana. Hermenéutica no es expresamente una ciencia bíblica o un arte bíblico, es un arte de la comunicación humana. En específico le llamamos hermenéutica bíblica, lo que estamos tratando aquí. Otra palabra clave, contexto. Es el entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmentos determinados. ¿Sí? Depende del contexto lo que significa la palabra. Poníamos el ejemplo. Cuando uno dice la palabra niña, ¿qué significa? Pues depende del contexto. ¿Sí? Porque si yo digo mi niña va al kinder, pues sabemos que es una criatura pequeña, ¿verdad? Del sexo femenino. Pero si digo la niña de mis ojos, pues entonces estamos hablando de la pupila. Y en la misma palabra, ¿qué es lo que cambió el significado? El contexto. ¿Okay? El contexto textual en este caso. Y por ahí tenemos este término, la etimología. La etimología es el estudio del origen de las palabras que investiga su forma, significado y existencia a través del tiempo, como la propia razón de ser de dichas palabras. Por ejemplo, democracia. ¿Qué quiere decir democracia? Bueno, pues democracia en sí quiere decir el mandato del pueblo o las reglas de la gente. ¿Por qué? Porque la palabra democracia se compone de dos palabras en el griego, demos y kratos. ¿Sí? Esas dos palabras, una quiere decir el mandato o las reglas y el otro es el pueblo. Demos, kratos los pone y sale democracia. Esa es la etimología de la palabra. Y si podemos investigar más, podemos decir, bueno, ¿en qué año? ¿De dónde viene? ¿De qué sale? Y podemos seguir haciendo un estudio etimológico y llegar aún más profundo, pero en sí de una manera superficial. La etimología de la palabra democracia es del griego, demokratos, que significa esto y esto, y ahí está democracia. Todas nuestras palabras tienen una etimología. ¿Okay? Otras definiciones claves. Exégesis. Exégesis es el arte de extraer el mensaje del texto bíblico, el mensaje original. Nos obliga a extraer el mensaje del texto en lugar de nosotros llevar un mensaje adentro del texto. ¿Cómo extraemos nosotros el mensaje del texto? Mediante el estudio de la hermenéutica o mediante el estudio de los contextos. ¿Okay? Mediante el estudio adecuado de los contextos podemos extraer el mensaje original. Lo opuesto de exégesis es el eisegesis, que es meterle nuestra propia idea al texto. Es mi idea que llevo para encontrar apoyo en el texto bíblico, que es lo opuesto al exégesis. Yo tengo una idea, yo leo el texto y digo, quiero que este texto diga eso, y por lo tanto ese texto dice eso. La exégesis es lo que buscamos. La exégesis es lo que buscamos. Nosotros somos una iglesia que buscamos de corazón la verdad, que amamos a Dios, aunque la verdad nos golpee, aunque la verdad nos diga que sabes que eres un pecador, está bien. Como soy pecador, tengo Salvador. ¿Sí? Entonces, la exégesis nos va a llevar el mensaje en vez de nosotros meterle un mensaje. Nuestro objetivo no es engañar a nadie. Nuestro objetivo no es sacar alguna doctrina errónea, nuestro objetivo es simplemente conocer a Dios y ser obediente a Dios. Por lo tanto, queremos la exégesis. Ok, 5 reglas básicas de la hermenéutica.
hermenéutica. El texto debe de reflejar el punto. ¿Sí? No nos necesitamos poner muy creativos. El punto que nosotros sacamos viene del texto. Hay veces que dicen, no, pues es que si tomas esto y puede el texto decir eso. No. El punto debe ser trascendental y no situacional. Si el punto que tú sacas de tu estudio hermenéutico es algo que nomás aplica aquí en Garland en el año 2025 a un grupo de latinos inmigrantes, entonces tu punto es erróneo. Porque el punto que tú extraes de la Biblia debe ser trascendental. Ese punto de decir, oye, en algún día, en el año 2353, si el Señor Jesús no viene antes, el punto que sacó el hermano Moisés aplica para ellos. Así como el punto aplicaba hace 1500 años. El punto es trascendental. 1500 años, allá en la Europa medieval, en alguna tribu germánica, es el mismo punto. ¿Okay? Por eso el punto no debe ser cultural. La cultura no debe de dictar lo que es el punto. El punto debe corresponder con toda la Biblia. El punto debe ser concordante con todo el mensaje bíblico. ¿Por qué? Porque si no es concordante y la Biblia tiene solamente un autor, entonces tú estás yendo en contra del Espíritu Santo. Y recuerden, si tú vas en contra del Espíritu Santo, ¿quién está equivocado? Pues tú, los que vamos en contra. ¿Sí? Y el punto debe ser relevante para ambas, la audiencia bíblica y la contemporánea. Eso es lo que buscamos. ¿Cómo lo entendió la audiencia bíblica original? Para así nosotros mismos entenderlos el día de hoy. 3 columnas de la hermenéutica es el análisis, interpretación y aplicación. Nota, si tu análisis es incorrecto o incompleto, tu interpretación va a ser errónea. Y por lo tanto, tu aplicación va a ser errónea. ¿Ok? Entonces, el 95% de la labor que vamos a hacer en este curso es análisis. Análisis. Por eso la clase número 9 se llama interpretación y análisis. ¿Por qué? Porque hemos invertido cantidad de tiempo, cantidad de esfuerzo invertido a hacer el análisis del texto. ¿Para qué? Para que nuestro análisis esté lo más completo y correcto que se pueda, para que nuestra interpretación y por lo tanto nuestra aplicación sea correcta. La interpretación dice, en este texto Dios dice esto, y tú lo tienes que obedecer de esta manera. Obedecerlo de esta manera es la aplicación. Dios dice esto, interpretación. Dado que Dios dice esto, tú tienes que obedecerlo de esta manera. Y cuando digo tú, puede ser tú personalmente, puede ser la iglesia, puede ser este país, el mundo entero, dependiendo de donde estés tú predicando o enseñando. Pero el punto es que lo tienes que obedecer de esta manera. ¿Sí? Esa es la aplicación. Metodología hermenéutica, familiarizarse con el texto. ¿Sí? Leer, la lectura devocional. ¿Sí? Leer, familiarizarse con el texto, leerlo, escucharlo, escribirlo y luego notar nuestra reacción personal a ello. Esto es bien importante porque esto es parte de la aplicación. ¿Sí? Esto es parte de la aplicación. Porque si nuestra reacción o nuestra respuesta personal al texto es errónea, ¿qué le hace? Alguien más va a tener esa reacción o respuesta. Y nosotros necesitamos enseñarles a pesar de que tuvieron esa reacción o respuesta al texto, hay una forma correcta de ver el texto. Entonces también está la lectura contemplativa, orar al respecto, ¿sí? Con devoción leerlo. Y luego tenemos la interpretación y por último el entendimiento panorámico, ¿sí? Verlo cómo aplica desde la letra hasta el libro, hasta la Biblia, hasta nuestra cultura, nuestro tiempo y la gente que está ahí. Entendimiento
completo. ¿Okay? Hay 4 tipos de contexto que vamos a estudiar aquí en este curso: el contexto textual, el literario, el histórico y el cultural. Y note esto, ¿sí? El contexto es un solo concepto, pero hay 4 diferentes tipos y todos son necesarios para establecer contexto. Si no haces un estudio de los 4 tipos de contexto, tu análisis va a estar incompleto. Y si tu análisis está incompleto, ¿qué implica eso? Que tu interpretación muy probablemente va a ser incorrecta. Y por lo tanto, la aplicación va a ser incorrecta. Pero sí quiero que vean esto, ¿ok? Ahí hay un empalme. Como vamos a ver en las próximas clases, cuando empezamos con un análisis que hicimos el textual, ¿sí? O sea, hay un cierto empalme. El textual, el análisis de contexto textual, engendra al análisis literario, ¿sí? Por lo tanto, algo del trabajo que hicimos en el análisis textual nos va a servir para el análisis literario. Algo del trabajo que hicimos para el análisis literario nos va a servir para el análisis histórico. Y algo de lo que hicimos en el análisis histórico nos va a servir para el análisis cultural. Y el último es un solo análisis de contexto, de esa forma. ¿Ok? Pero los 4 son necesarios para establecer un contexto. Muy bien. Vamos, aquí voy a cambiar un poco la pantalla, entonces me tienen un minutito de paciencia. Y vamos a repasar cómo usar esas herramientas que habíamos visto la vez pasada. No está reaccionando esta computadora. Ok, muy bien. Vamos a ver, aprender a usar estas herramientas que compartí la vez pasada. Y esta va a ser nuestra caja de herramientas. Aquí voy a agregarles más hipervínculos. Un hipervínculo es el texto ese azul con subrayado. Usted le puede dar clic y lo va a llevar a una página web. ¿Sí? Esas van a ser herramientas y vamos a estar aprendiendo cómo usarlas. Entonces vamos a aprender esta herramienta primero. Nos lleva aquí, Salmo 22, por ejemplo, en este caso es esta aplicación Bible Gateway y podemos leer el texto. También podemos cambiar el idioma y también podemos cambiar la traducción que queremos leer. Por aquí hay la Reina Valera antigua. Podemos ver, bueno, cómo se veía la Reina Valera antigua. Aquí pueden leer el lenguaje, pueden ver la evolución del mismo español. Podemos ver la Reina Valera 60, la 77, la 95 y está la actualizada del 2015. Y por ahí se puede ver también el idioma. Yo prefiero, en nuestro análisis, prefiero usar la nueva versión internacional con referencia a la Reina Valera 1960. Es una preferencia personal. ¿Por qué? Porque entre esas 2 versiones, una me va a dar la nueva versión internacional me va a dar un lenguaje moderno, más fácil de comprender, pero la otra me va a dar un lenguaje más literal, más como lo hablaban en aquel entonces.
¿sí? Y los dos tienen gran valor. Por lo pronto ahorita vamos a usar la nueva versión internacional. Y aquí en la nueva versión internacional me voy a ir. Hay estas herramientas, siempre que usted vaya a leer un texto, fíjese en estas letritas que le da aquí. ¿Sí se fija? ¿Sí? Toda la Biblia está llena de estas pequeñas letras, en el Nuevo y Antiguo Testamento. Siempre. ¿Qué quiere decir? Pues usted se va al final y le va a decir ahí trasladado, y el 22:16 dice me ha traspasado. Y le da un poquito de contexto lingüístico, que algunos de estos hebreos lo traducen como el león lo han traspasado. El 22:21, ahí hay una B, ¿sí? Dice rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros salvajes. ¿Quiere decir eso? Aquí dice sálvame de lectura probable, me respondiste de desde. ¿Sí? Son cuestiones del idioma que son difíciles de traducir, y ahí también le voy a decir si hay algo alterno. Recuerde, las traducciones son algo que nos hacen los expertos de hoy en día, pero alguien dice, oye, esto puede decir eso, entonces no se la ponen en la traducción, pero se lo ponen en la nota. ¿Por qué? Porque quizás por ahí un grupo de expertos dice, es que eso se puede traducir también de esta forma, léalo también de esa forma. Si vamos a ver, por ejemplo, cualquier evangelio, vamos a encontrar también esas letritas por todos lados, especialmente aquí, mire, A, B. Entonces, ¿qué quiere decir A? Si usted se va a A, dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Y si vemos acá, el pan que necesitamos. Se puede traducir el pan de cada día, se puede traducir como el pan que necesitamos. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, pues comer es una necesidad sin lugar a dudas. ¿Sí? Pero en el lenguaje original, cuando el Señor Jesús enseñó a orar, el pueblo, la audiencia que estaba escuchando al Señor Jesús, lo pudo entender como el pan que necesitamos o como el pan de cada día o el pan cotidiano. Simplemente son cuestiones del idioma, y así hay todas estas otras opciones. Esto es algo bueno que ustedes en sus análisis necesitan siempre checar. ¿Sí, hermano? Sí, tenía ahí un comentario. Entre esto de la herramienta, yo estaba pensando también para aquellos que se les dificulta usar el internet, ¿verdad? Ahí entre las Biblias de estudio, Ajá. también viene, es parte, ¿verdad? Para tenerlo también ahí como referencia, porque también nos manda en la misma parte, en vez de la tecnología, lo tenemos en ese tipo de Biblias que nos ayuda a desempeñar bien el avance de aprendizaje. Correcto. Efectivamente hay muchos recursos impresos, ¿sí? Y bueno, yo no los quiero decir que compren, los recursos impresos van a costar, tener un costo. Yo estoy tratando de buscar recursos gratuitos en línea, ¿verdad? Pero sí, si hay algún problema con el uso de la tecnología, definitivamente hay diccionarios bíblicos, hay enciclopedias bíblicas, hay comentarios bíblicos, hay Biblias de estudio, hay cantidad de cosas. Gracias, hermano, por notar eso. ¿Ok? Así se usa más o menos esta herramienta. Y luego la otra herramienta es esta de Logos. Entonces, Logos, aquí tengo en el Nuevo Testamento Juan 3:16. Este es simplemente un ejemplo. Aquí está cómo se traduce de manera literal abajo. Así porque amó el Dios a el mundo, de modo que a el Hijo, a el unigénito dio, para que todo el confiado hacia adentro a él no sea destruido, sino esté
teniendo vida eterna. Esa es una traducción totalmente literal. La estructura del griego y las palabras del griego no se alinean con el español. Como ve usted, como nosotros conocemos Juan 3:16, pues a memoria, vemos ahí el mensaje. Pero se requiere realmente de una gran dedicación para poder traducir del lenguaje original al lenguaje. Pero si usted puede ver, por ejemplo, cuando dice aquí amó, ¿sí? ¿Cómo se escribe? Pues así se escribe en hebreo, en griego. Yo le puedo dar clic aquí, me lleva al diccionario Strong griego, ¿sí? Así se deletrea y se pronuncia agapao. ¿Ok? Sabemos que por lo tanto es amor, agape. Y aquí leo un poco de información. Dice que se deriva tal vez de esta palabra, agán, mucho, o se puede comparar con esta, y ahí puedo seguir. Definición: amar, en el sentido social o moral. ¿Okay? No es en el sentido, digamos, erótico o eros. De ahí viene la palabra. Y se define según Reina Valera como el amado, la amada, amor, amor, y se compara con esto. Entonces, si usted quiere ver, bueno, con qué se compara o la derivación, esa palabra se puede derivar de esta otra, pues ahí voy. Agad, raíz, suspirar por, y amar, dice que se puede derivar de ahí. Si me regreso, regresarme acá. Puedo darle clic aquí y me dice fileo, otra palabra. ¿Sí? El amor filial. Definición de ser amigo. O también como, ¿qué es el amor filial? El amor de hermanos. La palabra Filadelfia viene de la palabra fileo. Por eso los que conocen Filadelfia saben que esa es la ciudad del amor. ¿De cuál amor? Filial. ¿Sí? Entonces aquí podemos nosotros hacer un análisis de palabra por palabra. ¿Qué quiere decir cada una de las palabras que hace aquí? Por ejemplo, unigénito. Unigénito se letrea más o menos así. Yo le puedo dar clic aquí. Unigénito es monógenes. ¿Okay? Se deriva de estas dos palabras. ¿Sí? Quiere decir único nacido, es decir, solo. ¿Okay? Y se define en la Reina Valera como único o unigénito. Y bueno, si quiero investigar mucho y meterme mucho en esto, pues puedo ver que es el 34. ¿Sí? Monos, no se refiere a ningún chango aquí. ¿Sí? Dice que es el restante, es decir, solo, único, por implicación, mero. El mero mero. Han escuchado, ¿verdad? Y si yo me regreso, bueno, ese es el mono, y luego me vengo acá, y ginomani. ¿Sí? Prolongado y voz media de un verbo primitivo, hacerse, es decir, llegar, usado con longitud, seguramente intensivo. Y ahí viene. Parece ser que esta monógenes es una palabra compleja, quiere decir que es compuesta por mono, genes, que mono, uno, y ginomai, de ahí sale la genes, y ahí nos la podemos llevar, estudiando el griego a un nivel muy profundo, que honestamente no es necesario para este curso, ni muchísimo menos. Si usted se pregunta, bueno, ¿cómo se escribe vida? Pues esto es vida. ¿Cómo se dice? Pues soy. ¿Ya han visto mujeres que se llaman soy? Y usted dice, mira, las mujeres, yo tengo una hermana que se llama Soy y nunca supe que se llamaba vida. Pues ahí está, literalmente vida, vivir o comparar, y ahí se la puede llevar letra por letra. ¿Por qué es esto importante o relevante? Porque hay textos que repiten mucho una palabra y esa palabra se vuelve palabra clave. Entonces, las palabras claves es necesario que nosotros las investiguemos a fondo para poder entender de una manera mucho más precisa cómo lo entendió la audiencia original.
Entonces hacemos un análisis contextual, ahí identificamos cuál es la palabra clave. ¿Por qué? Por cuenta. Esa palabra viene 5 veces, perdón, en mi pasaje esa palabra aparece 5 veces, palabra clave, ¿verdad? Hago un análisis literario, que es lo que sigue, aprendo todo acerca de esa palabra, cómo se usaba en la Biblia, y luego me voy y veo cómo se usaba en aquellos tiempos, específicamente en esa audiencia, en aquel tiempo, y ahí cubro el análisis cultural y histórico, y ya sé exactamente qué quiere decir esa palabra, y ya comprendo cómo la audiencia original lo entendía, y ahora ya puedo predicar algo bíblico, no nomás lo que se me ocurre como los de enlace. ¿Sí? Ok, por eso esta es una excelente herramienta, y si usted quiere irse al siguiente versículo, mire, aquí le da Juan 3:17. O si usted quiere ver también Hebreo, pues vayas aquí al Antiguo Testamento. ¿Sí? Y si usted quiere ver Génesis, por ejemplo, 1:1, vamos a ver cómo se escribe Génesis 1:1 en el hebreo. Y luego mire nomás, si usted creía que el griego era raro, mire el hebreo de derecha a izquierda, mire, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Este se lee de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo se dice el principio? Aquí. Reshit. Mire, ya está hablando hebreo antiguo y acaba de aprender a usar esta aplicación. ¿Sí? ¿Cómo se dice Dios? Miren nomás Elohim. Y aquí ya pueden entender todo lo que hay que entender de Elohim. ¿Ok? ¿Cómo le llama la tierra? Eretz. ¿Sale? Esto es para que hagamos un estudio de palabras clave y entendamos esa palabra con más profundidad. También nos ayuda para entender la etimología de la palabra, de dónde viene esa palabra. Y bueno, si ya se requiere un poquito más de detalle, pues, o ya de plano la definición, el Google me está fallando, vamos a usar este. Ok, no quieren responder a Google. También es algo tan sencillo como que usted se meta a Google ahí en su teléfono, en Safari, en lo que tengan, pero como usted ya sabe lo que es la etimología, y que esa es una parte clave del análisis, ¿sí? Entonces usted puede ponerle una palabra, ¿cuál le gusta? Dígame una palabra. Ay, se quedaron mudos. Pecado. Pecado. Entonces usted puede ponerle pecado, etimología, enter. Y ahí le da la etimología de la palabra pecado, de dónde viene. ¿Sí? Y luego usted puede ver, bueno, la palabra pecado en nuestro idioma español, esta es la etimología, y luego usted se mete ahí al logos y dice, cuando la Biblia lo traduce como pecado, ¿cómo se dice pecado en el griego? ¿Por qué se dice por qué se dice en español así y así en el griego? Y usted puede empezar a correlacionar palabras. ¿Sí? De plano no quiere funcionar el Google hoy. No descanso, no se Ok. Seguimos aquí. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Vamos a entrar a la evaluación. ¿Okay? Escanee ahí ese código de barras. Ya han de saber todos cómo usarlo. No aparecen las preguntas luego, nomás le dice que esté esperando. Las preguntas no aparecen hasta que aparecen aquí en la pantalla. Entonces le aparecen
En su teléfono vamos a empezar. La A es meterle nuestra propia idea al texto. Es mi idea que llevo para encontrar apoyo en el texto bíblico. Lo opuesto a la exégesis. ¿Qué es? La eisegesis, la exégesis, la hermenéutica, la bibliología o la etimología. Necesito que respondan 4. Ok, hermanos. Note la pregunta. La pregunta dice lo opuesto a la exégesis. Y alguien me le pone que lo opuesto a la exégesis es exégesis. Si nota. Si nota, no puede ser, hermano. Cualquiera de esas podría ser menos la exégesis. Ok. La respuesta correcta era eisegesis. La eisegesis es nosotros meterle la idea al texto. Okay. La bibliología estudia la Biblia, las bibliotecas, los libros, las historias, los cuentos. Ok. La bibliología bíblica estudia la Biblia. La bibliología estudia los libros. Como la Biblia es un libro, pues la bibliología cubre la Biblia. La respuesta correcta aquí, en este caso, era los libros. Un testamento es, seleccione todos los que apliquen. Un pacto, un contrato, un trato, un acuerdo. Uno más. ¿Quién falta? Bueno. Aquí todas las respuestas eran correctas. Todos debieron de haber seleccionado las 4 respuestas. Porque un testamento es un pacto, un contrato, un trato y un acuerdo. Todo. ¿Okay? Los libros apócrifos son libros legítimos de la Biblia. ¿Cierto o falso? Falso, los libros apócrifos son ilegítimos. La A es el estudio del origen de las palabras, que investiga su forma, significado y existencia a través del tiempo, como la propia razón de ser de dichas palabras. Bibliología, Biblia, etimología, hermenéutica, exégesis. La respuesta correcta es la etimología, es el estudio del origen de las palabras. ¿Okay? El origen de las palabras es la etimología. La raíz, de dónde salen las palabras, esa es la etimología. La Biblia tiene unos 40 autores, ¿cierto o falso? ¿Okay? La Biblia tiene unos 40 escritores, pero tiene un solo autor. La respuesta es falso. La Biblia no tiene 40 autores. La Biblia tiene un solo autor y unos 40 escritores. Eso es clave. Clave es eso. Los 4 tipos de contextos son, seleccione todos los que apliquen. Textual, literario, cultural, histórico, contextual.
uno que no aplica aquí. ¿Cuál es el que no aplica? ¿Cuál es el que no aplica? Cultural. ¿Cuál? Contextual. El contextual es el único que no aplica. Los 4 tipos de contexto son textual, literario, histórico y cultural. Contextual. Okay. La es el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación humana. La etimología, la hermenéutica, contexto, la Biblia, la canónica. Falta uno. Yo porque me sacó. Bueno, la hermenéutica es la palabra correcta. La hermenéutica es el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación humana. Muy bien, tarea. Hacer un análisis. Ok, esto está mal. Hacer un análisis de contexto textual completo del texto que usted escogió. En este caso, va a escoger usted 3 palabras clave de su texto, el que se le asignó al principio, ¿verdad? Va a escoger 3 palabras clave y va a definir sus etimologías. ¿Sí? ¿Cuál es la etimología? La raíz. ¿De dónde viene? ¿Por qué? El ejemplo, democracia. ¿Qué es la democracia? El mandato de la gente, el mandato del pueblo. ¿Por qué? Por demos y kratos. Demos, kratos, mandato, gente o pueblo. ¿Sí? Así, para 3 palabras claves de su texto. Escoja 3 palabras claves. ¿Ok? Y me trae la etimología. Preguntas acerca de la tarea. 3 palabras, dice nomás, tenemos que escoger. 3 palabras claves de su texto. Según el análisis que usted hizo la vez pasada, debe haber 3 palabras claves. O si no, escoja 3 palabras claves de su texto. Ok. Siguiente tema. Contexto literario. Siguiente tema va a ser un análisis del contexto literario. Ok, como ya es costumbre, pero a ver, hermanos, lean ahí el número 3, lean en voz alta. La Biblia tiene solamente un autor, no 40. Un autor, no 40. Ok, no, son 40 escritores. Se nos confundió la pregunta. Que queden claros, no se confundan. 40 escritores, solamente un autor. A las 3 vamos a recitar los 10 mandamientos de la hermenéutica de Lakeview U. A la 1, a las 2 y a las 3. Orar, orar y orar. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia tiene solamente un autor. La Biblia no tiene contradicciones. La interpretación de la Biblia es una tarea espiritual. Hay que interpretar las escrituras a la luz de todas las escrituras. Ser humilde para comunicar el mensaje de Dios, no el personal. El contexto manda. Practicar la lectura devocional. Aprender y mejorar. Muy bien, hermanos. Ahorita le voy a pedir aquí al hermano Rafael que nos dirija una oración y quedamos despedidos por esta tarde. Padre Santo, en esta tarde, Señor, te damos gracias por este magnífico clima que nos has dado, Padre, ya que nos has permitido llegar hasta aquí, Señor, para saber más de tu sabiduría, Padre. Y te damos las gracias, Señor. También al hermano, Señor, lo sigas bendiciendo para que él siga proporcionándole más de tu palabra, Señor, y aprender más. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.